Mucho se dijo y desdijo acerca del hecho de que el carromato no regresó nunca a la localidad de los 20 viñedos. Mi padre y yo particularmente nos inclinamos a aceptar como seguro lo que afirmaba mi abuela. Teobaldo habría ofrecido al cielo no ver más al niño si éste nacía con brazos. Ella lo afirmaba mostrando una papirola amarillenta con forma de mariposa que había guardado de recuerdo. Bien, ¿por qué he leído este párrafo? Es el final de un cuento de uno de mis preferidos que se llama A mano. Y lo de a mano tiene que ver, todo aquello que es hecho a mano tiene un valor plus, ¿no? En el idioma nuestro, si esto es hecho a mano, aunque tenga imperfecciones. Pero también tiene que ver con el nudo del cuento. Y te voy a comentar cómo nació la idea de este cuento, que estuve madurándolo, no sé, 40 años, 50 años, porque me faltaba algo, era una anécdota. Cuando yo era chiquito, tendría 6, 7 años, vivía en Los Molinos. Estamos hablando de 1940 y pico. Llegó un espectáculo ambulante y traían como atracción, lo pusieron en una esquina de la plaza y la gente iba y le cobraban una contribución. Era un señor que había nacido sin brazos, pero que había desarrollado la habilidad de manejar las tijeras con los pies, ¿no? Y entonces era asombroso verlo, cómo con el pie cortaba los papeles, como si yo lo haría, o quizá con mayor maestría, que lo haría yo o vos con una tijera. No sabes la impresión que a mí me produjo esa persona. Y con el correr de los años tuve un montón de lecturas o de pensamientos con respecto a esa anécdota, ¿no? ¿Cómo alguien explotaría a ese muchacho que había desarrollado esa habilidad, ¿no? Y después cuando empecé con esto de escribir, digo, acá tengo un buen arranque, pero era un personaje fabuloso, ¿no? No te estoy mintiendo ni un centímetro de lo que te digo de la habilidad que tenía este muchacho. Y bueno, entonces, cuando yo empecé el periodo que iba a ser padre por primera vez, me vino la imagen de este señor que se llamaba Teobaldo y todos los temores que yo tenía como futuro padre, diciendo, ¿cómo será mi hijo? ¿Será normal? ¿Estará bien? Y me acordé de Teobaldo, lo que debía haber pensado Teobaldo de ser un futuro padre, porque él ya poseía una terrible discapacidad que lo había convertido en una especie de espectáculo ambulante para casi como con una cierta dosis de morbo tenía también presentar ese personaje, ¿no? La gente lo iba a ver porque no tenía brazos, pero sabía cortar papelitos con la tijera. Así que bueno, ahí armé la historia en torno a ese personaje que tenía esa ocupación, un señor que lo llevaba pueblo tras pueblo, y bueno, el señor, la verdad que eso le producía mucho dinero porque guardaba todo el dinero que la gente le daba. La gente contribuía muchísimo porque se conmovía tremendamente, ¿no?, con este espectáculo. Y así fue que surgió el tema a mano, porque el viejo muere y a él solo lo ayuda una prostituta, ¿no?, que es la que lo comienza a acompañar en su itinerar pueblo tras pueblo. Y bueno, no se sabe si ella por piedad o por qué tiene relaciones sexuales con Teobaldo y queda embarazada, ¿no? Cuando queda embarazada, él lo que se le ocurre es recortar una mariposita con papel y ponérsela sobre el vientre, todo con el pie. Pero la noche del parto lo sorprenden en la mitad de un camino. Como él era diestro con la tijera, pudo cortar el cordón. Pero ella contaba siempre que él se había apartado de ella y algo le gritaba al cielo, pero no entendió lo que le decía al cielo, ¿no? El hijo nace con brazos, afortunadamente un chico perfectamente normal,
Ellos cuando llegan a un pueblo se instalan, compran, la localidad se llama Los 20 Viñedos, era un pueblo de vitivinicultura, le compran una finca, se instalan muy bien económicamente, pero un buen día Teobaldo desaparece. Con el carro, habla con un viejo del pueblo y sigue la vida que seguía antes. Lo cual parece en ese punto del cuento, vos decís, la pucha, fíjate, logró tener el chico sin problemas y la deja a esa mujer que por compasión o por amor compartió su vida más su hijo, pero Teobaldo se fue. Lo que dicen los que cuentan los lugareños, que a medida que se iba, le iba diciendo al cielo, ya estamos a mano. Por eso después, esas 6 líneas que aclara todo el cuento. Dice, mucho se dijo y desdijo del hecho de que Teobaldo no regresó jamás a la localidad de Los 20 Viñedos. Y ahí aparece, ¿quién es el narrador? Dice, yo y mi padre y mi abuela fundamentalmente dicen que Teobaldo le había prometido aquella noche al cielo no ver crecer a su hijo si éste nacía con brazos. Por eso es que le gritaba, estamos a mano. Y él termina el cuento diciendo que mi abuela, ¿quién sería? La prostituta que recogió Teobaldo. El que habla es el nieto de Teobaldo y dice, creo que ella tenía razón porque cada vez que afirmaba esto sacaba una papirola de los papelitos, amarillenta con forma de mariposa que guardaba de recuerdo. Y ahí te remite al párrafo del cuento cuando ella le comunica que está embarazada y él le regala la mariposita de papel. Bueno, ese es el cuento a mano que ganó el premio Junín País. Acá están las pruebas. Bueno, como vos dijiste, yo nací en Los Molinos en 1943. Vivíamos en lo que se llamaban en aquellos tiempos del otro lado de la vía. Era un término despectivo con los cuales nos calificaban al barrio más humilde de Los Molinos de aquella época, que era de las vías hacia el lado de donde ahora está en la ruta y no es tan atrás de la vía, pero éramos los que viven atrás de la vía. Así que vivíamos en una casa extremadamente humilde. Un detalle, el piso era de tierra, no hace falta que te diga cómo era el resto de la construcción, ¿no? Bueno, éramos todos chicos de igual o más baja condición económica, ¿no? Pero lo recuerdo como unos años hermosos de jugar en la calle todo el día. Vos me preguntabas quién narraba. Mis padres eran semi-analfabetos, habían aprendido lo elemental, habían ido de chicos 3, 4 meses a una escuela donde les enseñaron las operaciones básicas y a leer y a escribir, pero ahí nomás, ¿no? Para defenderse en lo cotidiano. Y bueno, pero a mi mamá le gustaba leer unos folletines que salían en una revista que se llamaba Estrella. Y digo, como dice Puig, el de Boquitas Pintadas, él calificó a Boquitas Pintadas como de folletín, pero no lo dijo en el término despectivo, sino que el folletín le llevó la literatura a un montón de gente como primer peldaño. Bueno, después leeremos a Borges, etcétera. Pero con esos folletines, y nosotros los teníamos a mano y lo leíamos, generalmente eran adaptaciones muy modestas, pero no hecho cualquier cosa de grandes textos. Por ejemplo, estaba Ana Karenina, Romeo y Julieta, y así te podría nombrar un montón de obras, o si no, películas famosísimas, ilustradas con dibujitos, o con 3 o 4 fotogramas de las películas que hacían alusión. Y bueno, ahí entré yo a la literatura leyendo qué era lo que mi mamá leía. Al mundo literario, mira, no sé por qué me fui metiendo, porque ya de chico me gustaba muchísimo leer. Me quedaba leyendo a la noche, después nos mudamos a Casilda, me hice socio de la biblioteca y era sacar libros y libros y por ahí me daba cuenta, che, son las 5 de la mañana y estoy leyendo, ¿no?
y entonces o me prestaban libros. Yo, la juventud, en los primeros años de la década del 60, la generación del 60 fue muy especial, ¿no? en un montón de cosas. Por ahí no todas buenas, pero la mayoría eran buenas, ¿no? Había preocupaciones intelectuales de los jóvenes, no era solo salir por salir, y uno le recomendaba un libro al otro, o le habían regalado y te lo prestaba. A mí me prestaron, recuerdo cuando me prestaron Sobre héroes y tumbas, era como la Biblia, que la íbamos pasando de mano en mano, ¿no? Y bueno, y ahí me fui metiendo de a poco, y yo recuerdo que cuando cobré mi primer sueldo formal, siempre hacía algunos trabajitos en vacaciones hasta terminar la secundaria. A los 17 termino casi fines de los años, de tener 17 años, cobré mi sueldo formal, y aparte de hacer el aporte que religiosamente tenía que empezar a hacer a casa, porque falta y mucha hacía, me compré un libro, como me hizo un regalo, que todavía lo conservo. Acá está. El pobre está bastante mal traído, de tanto que lo releí yo y de tanto que lo presté. El libro es El túnel, de Ernesto Sábato. Y yo te podía decir que en mi relación con la literatura tengo un antes y un después de haber leído El túnel. Me produjo un impacto en muchos aspectos con respecto a los otros libros que incluso había leído, ¿no? Y me encantó, me encantó. Si querés te leo el inicio del libro, que para mí me dejó perplejo, ¿no? Siempre los libros, sobre todo cuando son así, empieza y el camino serpenteaba por la montaña y las retamas se amacaban por el viento y las nubes y el arroyito que cantaba. Una enorme descripción antes de... Pero fíjate que Sábato comienza su novela El túnel, que no es demasiado extensa, fíjate vos, qué chiquitito el libro, ¿no? Dice de entrada: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Qué notable, ¿no? Digo, me quedé perplejo porque digo, bueno, el autor te dice de entrada, yo soy fulano y yo maté a Megana. Es decir, ya el protagonista dice que mató y vos leías la otra protagonista, era María Iribarne, mató. Pero a su vez dice, todos saben lo que pasó, así que ¿para qué le voy a dar explicaciones, no? Bueno, el libro intenta una explicación de por qué alguien llega a matar a su amante, a la cual ama, y como que cierra el libro sin que explique. Son esos que, porque te quiero tanto es que te mato, una cosa más o menos así, ¿no? Pero se llama El túnel, como que dice, como que él se movía en un túnel, ¿no? Y del cual nunca salió. Y entonces esta María estaba fuera de ese túnel donde él la quería traer, pero bueno, María es una mujer casada con un ciego. Vos sabés que Borges tenía alguna fijación muy especial con la discapacidad de la ceguera, ¿no? Incluso Informe para ciegos, que él incluye dentro de Sobre héroes y tumbas, toca el mismo tema, ¿no? Y bueno, es probable que María lo que le proponía, está bien, seamos amantes, pero yo no abandono a mi esposo el ciego. Ahí tenía otro amor ella, ¿no? Que no era mala persona, era ciego y necesitaba de María como de su bastón. Y bueno, me impactó muchísimo la novela. Empecé a escribir muy joven, pero escribía y rompía compulsivamente. Era más rápido para destruir que para escribir. Me costaba pensar que eso lo pudiese leer otro, ¿no? Era como cosas, como descargas, qué sé yo. Y después lo releía y ¿viste esa especie de autocensura que uno por ahí dice, ¿a quién le puede gustar? ¿A quién le puede gustar esto? Y pasó el tiempo y seguía siempre así.
obviamente en la escuela siempre había sido el destacado de lengua y literatura por las composiciones, por la redacción, todo, siempre 10 que no se repetían en otras asignaturas, como en el caso de lengua y literatura. Y bueno, escribí unos cuantos cuentos y los tenía, y un buen día, Susana Torosi de Berrini, la querida Susana, yo le comenté que escribía, le acerqué un cuento y me llamó al día siguiente por teléfono al trabajo diciendo que estaba fascinada. Y dice, esto no hay que tocarle ni una coma, esto es absolutamente publicable. Y yo no sé si me mintió para darme un envión o qué, pero me entusiasmó. Y bueno, digo, voy a probar suerte. En esa época los certámenes literarios eran muy habituales, ahora se han dejado un poco de lado. Ahora hay uno, de nuevo, en la Municipalidad de San Isidro, pero si no, antes eran muy habituales los certámenes literarios de todo pelaje, ¿no? Había desde aquellos que cobraban una inscripción y era un rebusque, otros avalados por secretarías de cultura y demás, que eran realmente las opciones que interesaban mandar para ver si tus trabajos merecían alguna aprobación. Y bueno, me envalentonó con lo que me dijo y lo mandé al certamen que se hacía todos los años por el aniversario de la muerte de San Martín. Fíjate vos entre las cosas que se hacían, un certamen literario, pero no específicamente de San Martín, un certamen literario, una manifestación de la cultura como parte de los festejos. Bueno, y mandé el cuento, se llamaba El señor Cusic tiene un amante, lo mandé y bueno, y me gané justamente el primer premio con El señor Cusic tiene un amante, me malentoné. Yo ya quería tratar de Che a Borges, a toda esta gente, ¿viste? La literatura para mí en general, todo, yo considero que lo más maravilloso que tiene el ser humano es la lengua, el poder haber desarrollado el lenguaje, el habla, ¿no? Y bueno, la literatura refleja ese don maravilloso que tiene el ser humano de hablar. Y al hablar y a su vez al inventar la escritura es volcar la palabra hablada a la escritura. Y entonces leer es escuchar a alguien que te está narrando algo, aunque no lo tenga presente, pero en cuanto yo leo, yo estoy escuchando a un autor que escribió eso, que de alguna manera me habla desde el texto, ¿no? Me parece fantástico, ¿no? La literatura. Yo siento un enorme placer leyendo, no cualquier cosa. Por ahí algunas las he empezado a leer y las he dejado, no porque yo me crea omnipotente para jugar, pero por ahí no es lo que me gusta, no me agrada, y entonces prefiero hurgar en otros textos, ¿no? Pero siempre estoy buscando algún material, algunas cositas para leer, para despuntar el vicio, para alimentar el gusanillo, como dicen los españoles. Y según lo que vas a escribir, digamos, si escribís a veces, obviamente, el periodismo escrito, todo lo demás, o lo que son textos científicos o lo que fuere, bueno, se escribe haciendo uso de la palabra escrita para llegar a otro fin. Pero vos me preguntás, ¿la escritura es por la escritura misma? A mí se me ocurre en este momento decirte que usaría unas palabras de Haroldo Conti. Dice que él hablaba para alzar la voz, y me parece que yo le puedo copiar la cita, porque me doy cuenta que es mi modo de alzar la voz. ¿Qué quiero decir con esto? No ponerme a gritar en medio de la plaza, sino alzar la voz, es decir, expresar lo que llevas dentro y que otro lo oiga, pero no a viva voz, sino en la página que vos escribís. Más o menos, no sé si fui claro, pero por ahí vendría la cosa. ¿Cómo fueron la escritura y la vida? Ahí fueron por distintos lugares. Yo terminé trabajando de cosas que nada tenían que ver con la escritura, ¿no? Tenían que ver más bien con las rutinas
de las oficinas, de las administraciones y demás. Pero bueno, yo creo que por eso es que también escribía, ¿no? Era el antídoto que yo tenía para contrarrestar esa tremenda rutina. Para mí, dame un ratito a la noche, para mí, no sé, escribir esas 3, 4 o 10 líneas que podía escribir, aunque después a la noche siguiente las tachaba todas, era como Penélope que tejía y destejía. Bueno, yo escribía y después tachaba, pero me permitía, o sea, la vida común de todos era lo que me alimentaba para hacer lo otro, ¿no? Que me alimentaba espiritualmente. En realidad me gusta escribir por la noche, cuando hay poca distracción, poco ruido, ¿no? Que yo me pueda meter en lo que estoy escribiendo, y si hago una pausa, nada que me va a quitar de lo que estoy buscando, del término que no encuentro y estoy buscando. Pero en realidad tengo, perdón, otra parte de la escritura, que es la de todo el día. Yo soy de andar muchísimo en bicicleta. La gente me conoce más en bicicleta que caminando. Parezco como que soy una sola cosa, ¿no? Los incas creían que los españoles eran el jinete y el caballo, todo una sola cosa cuando lo vieron. Bueno, yo de tanto andar en bicicleta soy como una sola. Y voy y siempre estoy imaginando a ver cómo resuelvo aquella frase, etcétera, etcétera, etcétera. Esos 6 renglones que leí, que tenía que decir, pero no bla, 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 cada rengloncito develar un misterio. La abuela era fulano, el hijo, quien narra la historia, Teobaldo dejó el pueblo por esto, tenía que decirse más fluidamente, como un poco, con un cierto encanto. Y me surgió andando en bicicleta. Te imaginas que después cuando llego, lo primero que hago, tengo que agarrar un papel, y aunque sea con la peor caligrafía, como si fuesen, como en taquigrafía, atrapar la idea, porque a veces se te va, ¿no? Yo, sin darme cuenta, sin hacerlo conscientemente, yo me di cuenta que la gran mayoría de mis cuentos, por no decirte todo, hay como una constante. Son esas personas que todos consideran insignificantes, ¿no? Pero que acaban haciendo grandes cosas. Grandes cosas para el bien o grandes cosas para el mal. Pero nunca es la historia de un poderoso, de un dominante, sino que todo lo contrario, ¿no? Son personas desvalidos. Fíjate vos el que te decía de Teobaldo, más desvalido que Teobaldo, que no tenía brazos, pobre, ¿no? Fíjate lo que finalmente, lo que se le ocurre, qué promesa se le ocurre hacerle al cielo, ¿no? Decirle, me sacrifico de no ver crecer a mi hijo si vos me concedés que mi hijo tenga brazos, ¿no? Y bueno, y así como con muchos. El otro que te mencionaba también, que se llama El señor Cusick tiene un amante, tiene un subtítulo que es La platinada. Y eso aborda el otro tema también. Yo creo que de todos los pecados capitales hay para todos los gustos, ¿no? Pero la calumnia me preocupa sobremanera. Yo creo que habría que poner en la cabecera de los pecados capitales la calumnia. Porque es muy sutil lo que hace la calumnia. Pero no deja de ser un asesinato, si lo pensamos por otro lado. Cada calumnia es un pequeño asesinato. Yo te calumnio a vos, digo algo, y por más que mañana me arrepienta y yo vaya a la radio y diga, desmiento lo que dije de Diego, o encuentro a él y le digo, mirá, che, lo que dije ayer no me... Pero siempre va a haber alguien que escuchó lo primero que yo dije, pero no lo que yo desmiento. Entonces después con el tiempo puede pasar, pero ¿te acordás que sabés que Seminari dijo tal cosa de Diego Costa? Che, ¿cómo quedó eso? ¿No? Eso no se borra más. En cambio, los otros pecados son más taxativos. ¿Se entiende lo que te quiero decir?
Bueno, yo no he ido jamás a ningún taller literario, pero sí siempre he tratado de nutrirme de todo aquello que me mejore en cuanto a la gramática, porque eso es importante. Yo puedo tener una buena idea de un texto, pero si no lo acompaño de una gramática ajustada, la idea no va a ser entendible o no va a ser clara para el lector. Entonces, en ese aspecto vos tenés que cultivarte también gramaticalmente. Así que todo eso, aunque sea medio anárquicamente, iba tratando de nutrirme. Obviamente, como leyendo algunos autores me dieron vuelta la cabeza. A mí Cortázar me parece sublime, ¿no? En su momento me gustó muchísimo, antes que Cortázar, he leído unas cuantas cosas de Marco de Nevi. Marco de Nevi no está justicieramente valorado, ¿no? Pero deberías nombrarse un poquito más, ¿no? Marco de Nevi fue el autor de Rosaura a las 10, ¿no? Aquella novela que le dio la fama. Y tiene un segundo texto a partir de ese que es muy poco conocido, que se llama Ceremonia Secreta, que es bellísima, una bellísima, bellísima historia. Y tiene después una serie de cuentos, una maravilla, don Marco de Nevi. Con respecto a Ceremonia Secreta, fíjate cómo a veces los autores proponen una cosa y después la realidad los convierte en otra. Ceremonia Secreta gana un premio importantísimo en Buenos Aires, en Estados Unidos. Un productor de cine lo lee, se enamora de Ceremonia Secreta, le compra los derechos y finalmente firman la película. La cuestión que por razones de mercado debieron hacerle una serie de modificaciones que yo cuando la vi dije, o era otra Ceremonia Secreta, o aquí alguien lo traicionó a don Marco de Nevi. Realmente había ocurrido que le habían hecho unas alteraciones. Estaba de moda en ese momento, en el pináculo de la fama estaba la famosa Elizabeth Taylor. Había que insertarla en el argumento. La protagonista de Marco de Nevi, doña Eduviges, es un esperpento. Es una solterona agria, desagradable por donde se la mire. Bueno, ponemos a Elizabeth Taylor, así convertimos a aquella mujer agria en esta otra, todo ese tipo de cosas, ¿no? La guerra era por la tutela de una chica que tenía una gran herencia, esta mujer que defendía a la chica y una tía que quería quedarse con... Bueno, la tía fue reemplazada por Robert Mitchum, de manera que al final nos quedamos que de Ceremonia Secreta no quedaba ni la ceremonia ni el secreto. Así que por eso hay que tener cuidado a veces cuando uno dice me encantó tal libro, lo voy a ver la versión que hicieron y nada que ver. Sí, yo pienso que... es decir, escribo lo que quiero escribir, es decir, no hago una concesión que digo, le voy a terminar esta historia porque al lector le va a gustar más que en lugar de suicidarse, no, él se casa con la chica. No, sí, mi idea es que el protagonista termina suicidándose, me refiero a que pienso en el lector en cuanto a que el texto tiene que ser suficientemente claro para establecer el juego que se da entre quien emite, el escritor y el lector. El lector, para mí, no puede ser absolutamente pasivo frente a lo que lee. Tiene que intervenir. Entonces, ¿cómo interviene? Con las armas que le da el escritor. Pero esas armas tienen que ser válidas. Si yo hago un texto con sutiles referencias a algo para llevar a que el lector arme una historia, tiene que estar puesto de tal manera que eso se dé. Porque si yo no lo pongo claramente con una gramática que la haga entendible, es decir, el lector nunca va a llegar a lo que el escritor le está proponiendo. Tengo, no sé, en el cuento que saqué, que es
el premio del Congreso de la Lengua, un cuento que se llama Nélida adoraba los caramelos de menta. Cuando hicieron la entrega de los premios, el jurado, cada uno de los jurados justificaba por qué había elegido cada texto, y me pareció ajustado la crítica que hizo la presidenta del jurado de por qué lo habían elegido, diciendo que le había parecido que era eran como engranajes sutiles de un texto que era frase tras frase, era como los engranajes de un reloj literario que se iban enganchando. Si nos perdíamos un engranaje, el reloj se traba. Y también, si aquí nos distraíamos en una frase, no llegábamos al final. Y me confesó, dice, tuve que hacerle una segunda lectura, porque me di cuenta que cuando vi el título dije, qué banalidad. ¿A quién le puede importar que a Nélida le gustaban los caramelos de menta? Pero cuando al final del texto el protagonista grita, Nélida adoraba los caramelos de menta, dije, acá me perdí algo, porque por algo el autor lo repite. Y vuelve a buscar en el texto y dónde encuentra la alusión del personaje de Nélida que habla de los caramelos de menta. Nélida realmente era una chica muy bonita, del cual se enamora uno que tenía fama más que era como el idiota del pueblo. Entonces siempre le pedía comprarme caramelos de menta, y le llevaba caramelos de menta. Y un día alguien dice, a esta mina le gustan tanto los caramelos de menta que cuando se mueran, en vez de flores le vamos a llevar caramelos de menta. Y en el final del cuento, el opa compra un puñado de caramelos de menta y lo tira por la rejilla de una alcantarilla que está en la esquina del kiosco, donde compró los caramelos. Y le grita al kiosquero, Nélida adoraba los caramelos de menta. Y ahí tenés que pensar aquella frase, cuando me muero a mi tumba, no me lleven flores, llévenme caramelos de menta. Y ahí es cuando surge el enigma, dónde ha ido a parar Nélida, que desapareció del pueblo y no encontraron los rasgos. La había enterrado cuando estaban construyendo la alcantarilla, ¿no? Por eso él, por la rejilla, le tiraba un puñado de caramelos de menta. La fotografía, bueno, mucha gente me dice, seminario, ¿usted es el que escribe o el que saca fotos? Soy las dos cosas. Una es mi parte social y la otra es mi parte más privada, más personal, ¿no? Me encanta por igual la fotografía. Hace 40 años, 41 años para ser más exacto, que estoy en el Fotoclub Casilda. La mayoría de esos años, a falta de pan buenas son las tortas, soy el presidente de la institución. Y poco a poco me he ido metiendo en la enseñanza de la fotografía. Me encanta más que nada. Yo no hago fotografía comercialmente, para no competir con los que fueron, la gran mayoría de mis alumnos fueron los fotógrafos que hoy andan por ahí con sus cámaras, ¿no? Y entonces me dedico más a la parte docente, que me encanta. Es decir, ¿cuánta gente estudia fotografía acá en Casilda? Todos los años tenemos 50, 60 alumnos, y no solo de Casilda, sino de pueblos vecinos. Porque si no tenés que ir a Rosario, y entre venir de Arteaga a Casilda y de Arteaga a Rosario, aunque sea por la diferencia del pasaje, estudias acá en Casilda. Y me encanta la experiencia, hago también fotografía, me gusta muchísimo. Un poco uno también se da cuenta por qué hago esto, es como indivisible, ¿no? Hay cosas que vos las plasmás en el papel, escritas, y otras las plasmás en la imagen, pero termina siendo la misma cosa. Es como la búsqueda de la poesía en la imagen. Los dos, la poesía puede estar escrita o puede estar en una imagen. Y por eso me apasiona la fotografía de naturaleza, la fotografía de aves y demás. Puedo estar horas esperando que un pájaro, que un ave, haga algo que me guste, ¿no? Yo no le puedo decir, a ver, chiquita, mueve las alas, porque se me escapa, ¿no? Entonces disfruto mucho en esa espera y
finalmente por ahí a veces se da, a veces no se da. O, por ejemplo, esperar un justo momento cuando el sol cae. Yo sé que cuando el sol baje va a pasar por aquella ranura entre esas dos nubes y me puede hacer algo, y bueno, captar esa luz dorada, esa cosa que le da, y también me da placer, a otro le dará placer otra cosa. A mí me gusta mucho la fotografía, y a veces se da, a veces no se da, ¿no? Yo empecé como autodidacta porque era un grupo de gente que nos formamos todos juntos. En sus comienzos, Daniel Ladrey nos daba algunas indicaciones y después íbamos los loquitos de la fotografía de aquellos primeros años de la década del 80, 81, 82. Teníamos muy buena relación con un tipo macanudo, Juan Manuel Nogueras, se llamaba o se llama todavía, quizás no le perdí el rastro, que era el director de la Escuela de Fotografía. Y entonces cuando tenía alguna actividad que nos podía interesar, nos invitaba y nosotros íbamos. Bueno, hay una charla de un retratista que viene de Buenos Aires y allá íbamos nosotros. Viene un señor que va a hablar de tal tema. Y así, bueno, nos fuimos metiendo en la cosa y de a poquito yo fui pergeñando un programa. Bueno, ahora lo aprendí, digo, pero me hubiese gustado que me enseñasen esto a mí, ¿no? Y me puse, bueno, yo pondría esto primero, esto segundo. Bueno, tengo armado un programa de 30 clases, que es lo que estoy desarrollando año tras año, como el curso básico integral de fotografía. Este señor Nogueras, hace unos años lo encontré por Casilda, estaba instalado en Centroamérica, pero viajaba por distintos países, contrataba una avioneta, mira, hay negocios para todo, ¿no? Contrataba una avioneta y hacía fotografía aérea de complejos como los silos de una cooperativa, las plazas de un pueblo. En ese tiempo, ahora con los drones, como dice el tango, cualquier cacatúa es Carlos Gardel. Pero en esa época tenías que colgarte vos con una cámara desde una avioneta en vuelo y sacar la foto. Él iba pueblo a pueblo, sacaba varias fotos, le mostraba a la gente y le vendía en un costo bastante interesante el mural de la plaza del pueblo o de los hilos de la cooperativa. Así que lo encontré que andaba justamente por Casilda ofreciendo, que ha hecho algunas tomas y las ha vendido. Bueno, supongo que se habrá vuelto a Puerto Rico, donde se había establecido. ¿Qué tiene que ver una fotografía? Bueno, primero la fotografía sí, tiene que ser buena, pero tiene que ser bueno también quien observa la fotografía, ¿no? ¿Cierto? No la podemos mirar como si fuera un cuadrado de pintura en la pared que no dice nada, ¿cierto? Es lo mismo que la literatura. A cada uno alguien le dirá algo, una cosa, ¿no? Siempre hay un código, hay gente que le gusta más el retrato, la naturaleza. Si a alguien le gusta la naturaleza y ve lo que hago yo de naturaleza, lo más probable que le gusta que alguien dice, no, a mí me gusta más la fotografía de deportes, ¿no? Pero sí, también estamos en lo mismo. Así como tenés que vos tratar de aprender mínimamente los rudimentos de la escritura, tenés que, aparte de ser talentoso, tenés que aprender toda la técnica que te da la fotografía para que ese mensaje que vos querés expresar a través de la imagen quede plasmado. Porque si yo hago un borroneo y yo no estoy al lado del que mira la foto, mira, acá está todo borroso, pero acá había un perro que justamente, no, si el perro no se ve bien, el perro no se ve bien por más que el tipo te lo cuente. Y eso es lo mismo que en la literatura. Yo te puedo decir, no, en este parrafito quise decir esto, sí, pero el que lo lee no lo adivina, no lo puede absorber. En cuanto a fotografía, me encanta, el otro tema que me gusta es el retrato. Me gusta muchísimo, me gusta la fotografía en blanco y negro. El blanco y negro no va a morir jamás porque rescata lo esencial de la imagen. Es decir, todo lo demás es un artilugio, el color, todo el brillo, todo, pero lo esencial de algo, es decir, el retrato en blanco y negro tiene una fuerza
que no, que muy difícil lograrla a través del color, ¿no? Yo hice otro traje, después si lo querés mostrar simultáneamente, traje algunas fotos de... En Misiones, iba en colectivo, se rompió el colectivo, nos quedamos como 5 horas varados en un pueblito y yo llevaba la máquina, así que mientras arreglaban el colectivo anduve recorriendo y se había logrado lloviznar y una señora lugareña de rasgos bien aborígenes, digamos, ¿no? Bien guaraníes, de los rasgos clásicos guaraníes, con un bebé en brazo, se estaba resguardando de la lluvia. Y me llamó la atención que la madre tenía un gesto más infantil que la criatura. La criatura tenía una mirada dura, yo te diría que era una expresión adulta, y la madre parecía como más infantil que el hijo. Así que le robé una foto, gracias al tele. Después de todo, la mujer estaba en la calle a la vista de todo, es decir, jamás le sacaría una foto si alguien está en un acto privado o dentro de su casa no mostrándose. Después me acerqué, después de la foto, que era la que yo quería, me acerqué y le pedí permiso para sacarle una foto, me dijo que sí, y saqué otro, pero no, nada que ver con la anterior, o sea que cumplí con el requisito después de sacarle la foto.